Amigas y amigos de Mercosur al Día, tengan todos ustedes un excelente viernes. Un nuevo fin de semana en el cual tenemos novedades, producto de la cumbre que se realizó en el día de ayer en el traspaso de la presidencia pro tempore de la Argentina al Brasil. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, José? Y bueno, el día de ayer se realizó la cumbre de presidentes del Mercosur y Estados asociados. Fue una cumbre virtual, siguiendo la experiencia que se tiene por efecto del COVID desde el año 2020, inaugurándose con la presidencia pro tempore de Paraguay, luego la de Uruguay, ahora la Argentina y bueno, ayer se traspasó la presidencia pro tempore del Mercosur, de la Argentina al Brasil y por supuesto hubo noticias referentes a algunos aspectos que vamos a analizar luego de leer un poco los titulares de algunos de los periódicos, especialmente de la Argentina y de Brasil. Así es, José. Entonces empezamos, por ejemplo, con el titular de La Nación, Argentina. Dura disputa de Fernández con Bolsonaro y Lacalle Pou. El presidente acusó de cortarse solos a sus pares de Brasil y Uruguay por la baja aranceles y los acuerdos fuera del Mercosur. Eso con respecto a La Nación. Luego, con respecto al diario El Nacional, José. Sí, vamos a ver lo que tiene el país. Tiene lo siguiente: Cumbre Mercosur, la rebeldía de Uruguay tensa al máximo. Mercosur. Bueno, Uruguay ha pateado el tablero y Mercosur atraviesa la que tal vez sea la peor crisis desde su nacimiento en 1991. Su presidente, Luis Lacalle Pou, defendió este jueves ante sus pares la decisión de firmar acuerdos comerciales por fuera del bloque, algo que está prohibido por estatuto. El mundo no nos va a esperar, por eso con tranquilidad les queremos decir que hacia allá va el Uruguay, ojalá vayamos todos juntos. La rebelión uruguaya apunta contra Argentina, que defiende a ultranza las normas acordadas hace 30 años en Asunción, y la mirada de Brasil, que está de acuerdo con flexibilizar Mercosur, pero sin fracturar la unidad. Paraguay, en tanto, apoya en silencio la posición de Montevideo. El Nacional. Uruguay se desmarca del Mercosur y anuncia acuerdos comerciales por fuera del bloque. Uruguay pretende actualizar, modernizar o ajustar la decisión 3200 que establece que si un país del Mercosur quiere negociar con un Estado externo, lo deben hacer en conjunto con el resto del bloque. Es decir, o van todos o no va nadie. Como las decisiones se adoptan por consenso y no por mayoría, la sola negativa de un país hace caer las aspiraciones del resto. Aunque los otros tres logren ponerse de acuerdo, Uruguay quiere salir al mundo y esa es una aspiración del gobierno de Lacalle Pou, pero también lo fue de los Frente Amplistas Tabaré Vázquez y José Mujica y antes del Colorado Jorge Valle. Así es, José, cómo están las cosas con respecto a el Mercosur, y el diario El País dice, piden no retroceder en la integración del Mercosur. Oh, es 5 días. Yo también me equivoco, Aldo. Siempre leo País y es 5 días de aquí de Asunción. 5 días, parece ser un poco por el logo que no se ve muy bien, ¿no? Tendría que ser un poquito más claro con respecto al logo, ¿no? 5 días, dice, ¿no? Pero los que tenemos anteojos un poco podemos confundir eso, ¿no? Eso es correcto, eso nos pasa a todos. Bien, respecto a lo que dicen los titulares, hay que tener en cuenta que el
en esta disputa que ya lleva su tiempo. Estamos hablando del presidente Valle, luego Tabaré Vázquez, un poco Mujica. Uruguay ha venido planteando, y no solamente el gobierno, sino también la academia, porque he participado también en algunos foros internacionales presentando un poco los desafíos del Mercosur, y sectores políticos y sectores inclusive productivos, sobre la necesidad de que Uruguay pudiera negociar en forma unilateral. Y yo les quiero decir que en realidad el gobierno uruguayo, que es representante de los ciudadanos de Uruguay, donde Uruguay representa aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto del Mercosur y representa alrededor del 1% de la población, son un poquito más de 3.500.000 aproximadamente, que el gobierno en su momento, en 1991, el padre del actual presidente, Lacalle Pou, firmó conjuntamente con nuestro presidente, el 26 de marzo de 1991, firmó el Tratado de Asunción. Y el Tratado de Asunción dice claramente y expresamente, en el artículo primero, y voy a leer ese artículo, que dice, con respecto a las negociaciones con terceros estados o grupos de estados, que la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados. Es decir, que el Mercosur implica esa obligatoriedad. Y vuelvo a leer, la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados. Entonces, cuando Lacalle Pou, el hijo, expresa que van a cumplir la normativa vigente más importante es el Tratado de Asunción y el artículo primero. Por lo tanto, cualquier tipo de decisión unilateral o de negociaciones con países que pueda realizar Uruguay está violando el Tratado de Asunción. Y por otro lado, expresa que no se viola la regla del consenso. Hay que recordarle al presidente Lacalle Pou también de que el protocolo de Europreto establece en su artículo 37 que el consenso es la base de la negociación. Y así ha sido durante todos los 30 años del Mercosur, por consenso. Y con la participación de todos los estados partes. Aparte, hay que recordarles que ellos plantean la decisión 32 del año 2000 con respecto a que obliga a los países a negociar en conjunto, que esa norma es obligatoria para los países, independientemente de que en algunos casos no haya sido incorporado, excepto que en su propia normativa se establezca de que es un acuerdo, pero no necesita la incorporación. Por otro lado, hay que recordarles también de que el tratado y el protocolo está por encima de la decisión. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no hay argumentos sólidos de parte del gobierno uruguayo para decir que podemos negociar libremente. O sea, ellos tienen un compromiso con respecto al Tratado de Asunción y al protocolo de Europreto. Ahora bien, por supuesto, la reunión fue tensa, porque por un lado, una posición argentina clara y evidente del presidente Alberto Fernández. Vamos todos juntos. Tenemos que construir la concordia. Se necesita más y mejor Mercosur, no menos Mercosur. No se gana nada con ir solo.
La fortaleza del Mercosur es la fortaleza de todos los miembros. Por supuesto, no se refirió a Uruguay en el planteamiento, pero expresó claramente la necesidad de el cumplimiento del Tratado de Asunción. Eso también lo expresó el presidente del Paraguay, que dijo que tenemos que cumplir los principios fundacionales del Mercosur. Y la regla del consenso es el elemento central del proceso de integración. Por supuesto, Brasil, que ha tenido una posición al principio de la candidatura de Bolsonaro en contra del Mercosur. Sin embargo, Brasil apuesta a la consolidación de la integración porque en su propia constitución se establece que deberá promover la integración en América Latina. Por supuesto, el grande, el oso, el que representa prácticamente el 70% del Producto Interno Bruto del Mercosur y también de América del Sur, es un actor relevante y ahora toma la posta. Por supuesto que en estas reuniones sucedieron algunas cuestiones que en realidad le quita de alguna manera esa particularidad de hacerlo más transparente y que la cumbre pudiera ser vista por todos y las exposiciones de todos los presidentes, ¿no? En principio, aparentemente en la reunión de cancilleres se había acordado de que no iba a haber una declaración oficial de la Cancillería uruguaya respecto a que Uruguay empezaba un proceso de negociación con terceros países. Y ahí la pregunta, ¿qué terceros países? Si la mirada es China y convertir a Uruguay en un bazar comercial para introducir productos al Mercosur, entonces va a ser complicado. Hay que tener en cuenta que la triangulación, que es comprar productos más baratos del exterior, productos chinos, por ejemplo, ¿no?, e introducirlos al Mercosur, eso en la Unión Europea estaba prohibido desde el inicio, en el mismo Tratado de Roma. Cosa que en el Mercosur se permitió. Hay que tener en cuenta que en la década de los 90, la década del 2000, inclusive ahora, pero ya con un margen muy, muy pequeño, la triangulación existió en la triple frontera. Entonces, eso va a perjudicar a los productores mercosurianos. Es decir, que por eso las organizaciones industriales de los 4 países emitieron un comunicado diciendo que se deberá poner atención y la preocupación con respecto a 2 temas centrales. Uno es la negociación del arancel externo común y otra es la negociación con terceros países en forma unilateral. La arancel externo común había una propuesta, especialmente de Brasil y Uruguay, en el sentido de bajar un 20% en todas las líneas de la nomenclatura común del Mercosur, es decir, todas las líneas que implican productos, sin hacer diferenciación. Sin embargo, la Argentina ha propuesto una caída del 10% en todas las líneas y mantener los niveles elevados de aranceles para aquellos sectores esenciales o estratégicos, aquellos sensibles a la competencia externa, como, por ejemplo, automotriz, industria farmacéutica, textiles y confecciones, lácteos. En esa disputa se plantea, de alguna manera, a futuro, una modernización del Mercosur. Y la posta la tiene Brasil, donde lleva como agenda prioritaria la modernización económica del Mercosur y también ver algún aspecto respecto a las excepcionalidades con respecto a las negociaciones internacionales. Entonces, esos 2 puntos han sido los puntos de debate más importantes en la cumbre del Mercosur. Por supuesto que ha habido avances durante la presidencia pro tempore del Mercosur, como la instalación nuevamente del foro empresarial,
como también hacer una mayor visibilidad desde el punto de vista académico, a pesar de la pandemia. No se ha podido, de alguna manera, resolver todavía la incorporación de Bolivia, que falta solamente la aprobación del Parlamento brasilero para que sea miembro pleno. Se reiteró a través del vicepresidente de Bolivia, respecto a que hace 10 años que se ha solicitado ser miembro pleno del Mercosur y se tiene el protocolo de adhesión firmado y aprobado por Argentina, Uruguay y Paraguay, faltando, como dije, solamente la del Brasil. Por otro lado, también participaron el presidente Piñera de Chile, y por otro lado también, una noticia interesante, la presencia del nuevo presidente Lasso de Ecuador. Hay que tener en cuenta que Ecuador en un momento dado solicitó ser miembro pleno del Mercosur. O sea, a futuro, el Mercosur se consolida, ha sido un posicionamiento de Uruguay, hay que entenderlo, y por otro lado, también hay que escuchar a la posición de un socio, que también está preocupado por el tema de la velocidad de las negociaciones internacionales. Yo creo que Brasil va a darle dinamismo al tema económico, y no solamente el tema económico, hay otros temas importantes que no se han abordado, como el tema político, la situación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, hoy suspendido, y otros temas como el de derechos humanos relacionados al tema del COVID, y un elemento importante también es un poco la denuncia del presidente de Paraguay respecto a la falta de equidad en cuanto a la distribución de las vacunas, especialmente con el sistema COVAX. Así que ha sido motivo de un poco de análisis y de noticias, porque usualmente las noticias en los medios de prensa son noticias a veces explosivas, y en cuanto al, como le dicen, la capite o el titular, usualmente son palabras duras que se expresan. Algunos hablan de bravuconada de Uruguay, otro de que el Uruguay quiebra el Mercosur, y bueno, en otros casos una reacción de los propios presidentes. Hay que tener en cuenta que también el presidente Alberto Fernández, un poco enojado seguramente con la posición de los otros presidentes, solamente en su momento de su conferencia se pudo emitir, y bueno, los otros países tuvieron que hacerlo luego a través de diferentes medios. En el caso de Brasil lo hicieron a través de sus medios de comunicación, en el caso de Uruguay también, en el caso de Paraguay se hizo a través de Facebook, por ejemplo, que tiene un link del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que el Mercosur sigue, hay un compromiso de todos los países, y fundamentalmente hay una estructura jurídica que obliga a los países a cumplirlas, porque eso le da seriedad a cada país, como en el caso de Uruguay, el cumplimiento de la normativa del Tratado de Asunción, así como de los otros países también. Así es, exactamente, ha sido una jornada, la de ayer, vamos a decir, un poco complicada, un poco tensa, pero Mercosur sigue avanzando, y esperamos ya que con la presidencia pro tempore de Brasil, Bolivia pueda integrarse como miembro pleno. Creo que lo más relevante, lo más importante que tenemos sobre Mercosur en este momento, y por hoy creo que ese sería nuestro resumen, esperando las noticias, las novedades que van a surgir durante el fin de semana con respecto a esto mismo. Bueno, perfecto, José. Bueno, esperamos un poco la agenda prioritaria de la presidencia pro tempore del Brasil, y seguramente estaremos comentando esto. Pero Mercosur avanza, hay un Mercosur jurídico, hay un Mercosur institucional, Mercosur
político, Mercosur ciudadano, Mercosur económico, comercial, un Mercosur social, un Mercosur internacional. O sea, tenemos muchos Mercosures. Entonces hay que seguir construyendo y fundamentalmente hay que tener creatividad. ¿Para qué? Para proponer, ¿no es cierto?, avances importantes en la integración, en la integración mucho más fuerte, que implica también cumplir los compromisos, no solamente eso, sino es probable, como nosotros lo habíamos planteado, hacer un nuevo tratado a futuro, incorporando todas estas necesidades que se plantean y se han planteado a lo largo de los 30 años del Mercosur. Así mismo es. Bueno, este fin de semana vamos a tener el campeón de la Copa América. Según decía el presidente Bolsonaro, dice Brasil 5, Argentina 0. Vamos a esperar. No fue respondido por Alberto Fernández, porque está esperando que gane Argentina, porque muchas veces es también el tema del fútbol es un tema que trasciende un poco, inclusive digamos, a los gobiernos, y en muchos de los casos también pueden ser utilizados políticamente, ¿no? Es así, ¿no? Para posicionar a cada uno de los presidentes o de los candidatos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos a estar entonces este fin de semana atentos a ver lo que sucede en Brasil con el fútbol, lo que sucede también con las noticias. Y el lunes nos encontraremos nuevamente para analizar lo que fue el fin de semana. Bueno, veremos entonces qué pasa el sábado, si es Messi o Neymar el beneficiado, ¿no? O Argentina o Brasil. Sí, señor, así mismo es. De mi parte, me despido, un saludo para todos, que tengan excelente fin de semana. Bueno, seguiremos entonces en Mercosur al día y bueno, compartiendo un poco con ustedes un poco nuestros análisis y también compartiendo las noticias de la región. Así que será hasta muy pronto. Para todos.